¿Qué tal, amigos de Ángulos? Tengo aquí en la mano un libro de relatos que se llama Pésimas Personas. Su autor es Mariño González, a quien en la contraportada se le presenta como periodista, dibujante, escritor y punk irredento. Mariño nació en Guadalajara en 1977. Este es su tercer libro publicado y hoy lo tenemos aquí en Ángulos para conversar con él a propósito precisamente de estas pésimas personas. Mariño, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariño, me da la impresión de que en Guadalajara en los últimos tiempos ha habido una especie de buen momento para la narrativa, para los narradores, tanto jóvenes como quizás ya no tan jóvenes. Hay casos como el de Antonio Ortuño, que ha tenido ya una repercusión tanto nacional como internacional. Están también otros, por ejemplo, Rafael Medina, o Gerardo Gutiérrez Cham, o Edgar Velasco. Exacto. Y tú, que publicas ahora este libro. Me gustaría que me dijeras cómo ves el panorama de la narrativa. Antes se decía que en Guadalajara había abundancia de poetas, quizá todavía los hay, pero como que ahora empieza a haber también un buen florecimiento de narradores, sí, ¿no? Yo creo, concuerdo contigo en que sí hay una buena... hay un buen momento para la narrativa jalisciense, no solo la jalisciense, sino la mexicana en general. Me parece que los autores de las diversas entidades de la República, sobre todo los jóvenes, se comunican mucho entre ellos, tienen como mucha interacción, y eso ha dado lugar a un florecimiento, como tú mencionabas, de la narrativa. Pero yo no me circunscribo solo a la narrativa, y sobre todo en lo que tiene que ver con literatura joven, creo que sí hay muy buenas propuestas, tanto en literatura como en, tanto como en poesía como en ensayo o en narrativa. Muy bien, hablemos, si te parece, de esta que, como decía antes, es tu tercera publicación, es tu tercer libro, Pésimas Personas, un libro de relatos. ¿Quiénes son las pésimas personas que aparecen por aquí? Pues mira, las pésimas personas que aparecen por ahí son personajes que, dado que no se pueden librar de su cualidad de personajes, terminan siendo, por lo tanto, pésimas personas, ¿no? Por la incapacidad misma de alcanzar la humanidad, por decirlo de alguna manera. Por ahí tenemos un conejo de un dibujo animado, un muerto que no puede llegar a la tumba porque todos los demás siguen pensando que continúa vivo, un exnovio frustrado que ve en todas partes a su anterior pareja, y personajes de esta calaña que bueno, van formando un mapa de intereses que van de la música a la historieta, ¿no? En cuanto a tu estilo, mira, leo aquí en la contraportada una descripción de tu estilo que me parece pues muy significativa. Dice que es irreverente, impío, chusco, desdeñoso, mordaz, descarado, creativo, ácido, filoso, ocurrente, malévolo y cáustico. Todo eso es, ¿cómo defines tu estilo narrativo? Pues es lo bueno que existen redactores de contraportada que interpretan las cosas que uno escribe. Yo escribo relatos humorísticos, lo digo sin ningún tapujo, y también sin ninguna vergüenza, ¿no? La búsqueda esencial con estos libros fue la diversión, primero escribiéndolos, y bueno, y después esperando que los lectores a los que pueda llegar se diviertan tanto más como yo lo hice al redactarlos. La búsqueda en un principio siempre ha sido humorística, de confrontación y de rebeldía. Ahora, bueno, en estos días hablar del humor pues es referirse a acontecimientos muy recientes donde el humor ha sido castigado de manera muy fuerte, particularmente en Francia, ¿no? ¿Cómo ves este panorama? Y tú, siendo un escritor que utilizas el humor también, ¿cómo ves? ¿Qué opinión te merece todo esto? Sí, bueno, me parece muy trágico todo lo ocurrido con los chicos de la redacción de Charlie Hebdo. Por supuesto que es muy doloroso, no solo para mí, sino para todos aquellos que practican alguna clase de humor, sea mediante la caricatura, sea mediante la historieta, sea mediante la literatura o incluso mediante la música, pero también para todo mundo en general, ¿no? Porque siempre es una tragedia que se silencien voces libres. ¿Qué nos queda? Pues seguir practicando el humor para que precisamente este tipo de atentados no se vuelvan a repetir, y sobre todo para manifestar que
pues que no se tiene miedo a las represalias, partiendo siempre, por supuesto, desde el respeto, me parece. Ahora, regresando a Pésimas Personas, el libro que nos ocupa ahora, ¿qué diferencias hay entre este libro y tus dos libros anteriores? El primero, que se llamó Vietnam, que era también un libro de cuentos, después una novela que se llama Fútbol, ahora tienes Pésimas Personas. Digamos, ¿cuáles son los puntos en común y las diferencias entre todos? Sí, pues más que diferencias, yo diría que hay consecuencias, ¿no? Que son libros un poco consecuentes, que de alguna manera en algún momento estuvieron escribiéndose a la par, ¿no? En el caso de Vietnam, que es el primer volumen de cuentos, me parece que sí está muy relacionado con este segundo, sobre todo en el aspecto estructural, en el aspecto narrativo y sobre todo en la búsqueda del sentido del humor y de la ironía. La novela, aunque también aborda por ahí ciertos temas desde el ámbito del humor, trata de ser más una crítica social, ¿no? Eso lo diferenciaría, me parece, que de los dos volúmenes de cuentos. Ahora, por último, Mariño, ¿te ubicas tú en alguna especie de grupo, movimiento, tendencia dentro de la literatura nacional o de la literatura en español reciente, en fin? Pues no, la verdad es que no, yo no me ubico a mí mismo como parte de ningún movimiento, de ninguna generación literaria, si bien conozco y leo a muchísimos autores. Sobre todo porque yo comencé a hacer literatura a partir de mi experiencia como periodista. Yo diría que mi oficio literario se forjó en las redacciones de los periódicos jaliscienses en los que trabajé pues la década pasada y la antepasada, ya hace tiempo, en diarios como Siglo XXI o Público. Y bueno, pues a la par que yo trabajaba con mi oficio periodístico como reportero, pues también me fue surgiendo la necesidad de hacer literatura, de hacer ficción. Y bueno, pues poquito a poco le fui entrando, pero yo me considero más un narrador que emana del periodismo que de los talleres de literatura o de las carreras de literatura. Muy bien, pues te agradezco estas palabras y felicidades por estas Pésimas Personas que ya están impresas en este libro que tenemos aquí en la mano. Es una edición de Arlequín, una editorial de nuestra ciudad, y ya está en circulación en las librerías de la ciudad. Se los recomendamos. Mariño González, el autor, Pésimas Personas, el libro, y le agradecemos otra vez el que... No, pues muchas gracias y esperemos que el libro llegue a otras pésimas personas. Gracias, continuamos nosotros.